Hay un festival en México que es el Festival de Vinos de Francia, que haciendo honor a estas etiquetas, la europea ha organizado. Es interesante también encontrar cómo tienen una enorme variedad de vinos, de etiquetas, de colores, de sabores, de aroma y el trabajo que arduamente en tierras muy pequeñas, lejos de ser los grandes terrenos o las grandes extensiones de Chile o Argentina, por ejemplo, en Francia son muy pequeñas, con vides normalmente muy viejas, y así se integran 13 regiones vitivinícolas en Francia. Hoy está Aurélie Durand, ella es embajadora de lo que viene a ser Interamericana. ¿Sí? Exactamente. Háblame de las regiones vitivinícolas en Francia y qué características tienen estos vinos. Bueno, Francia se caracteriza por ser un país bastante pequeño y tener una diversidad de regiones muy amplias, ¿no? De las 22 regiones de Francia, tenemos 17 regiones que producen vino. Entonces vamos a tener vinos del norte de Francia saliendo desde Alsacia, que son los vinos blancos, por lo general, vinos blancos de Alsacia, con una tipicidad en la botella, una botella muy larga, muy alta, así la pueden reconocer, y vinos blancos bastante afrutados, con uvas típicas tipo Gewürztraminer, tipo también Riesling. Son vinos muy buenos y de hecho vinos blancos muy bien adaptados para aquí, para México, para el tipo de comida. También bajamos después hacia Borgoña, vamos a bajar también a todo lo que es Ródano y a Rosillón. Eso es para la parte más este de Francia. Luego al oeste vamos a tener el Valle de la Loire y luego, bueno, toda la región que es Bordeaux, Bordeaux que es una de las regiones más emblemáticas de Francia y más reconocidas. Cada región tiene realmente un terruño particular y un clima especial. Al norte de Francia, donde tenemos también Champagne, me olvidé muy importante sí, la región que es la más conocida a través del mundo. Champagne y Alsacia y bueno, Borgoña también tienen temperaturas bastante bajas, lo que permite conseguir buen vino blanco. Cuando nos acercamos al sur vamos a conseguir, bueno, unas temperaturas más altas, vinos más cálidos, más potentes, más frutalidad, y ahí nos vamos a acercar al Valle de Ródano. Entonces realmente en un pequeño que es 5 veces menos grande que México, conseguimos tener pues bastante diversidad a nivel de terruños, de profundidad, de climatología y de uvas, porque cada región también tiene sus uvas típicas. Vámonos, por ejemplo, a las regiones, uvas y subregiones. Si quieres empezamos por Bordeaux, que es la más conocida, la más famosa, la productora de algunos de los mejores vinos del mundo, ¿no? Sí, algunos de los mejores vinos del mundo y los más emblemáticos, diría yo, ¿no? Porque Bordeaux, bueno, se divide en diferentes subregiones. Tenemos Rive Droite, lado derecho, diríamos, del río, que pasa en Bordeaux, y Rive Gauche, que son las más emblemáticas. Luego vamos a tener chateaux. Los chateaux son como las propiedades. En Rive Droite, dime las bodegas más importantes, y en Rive Gauche, las más importantes. Lafite tenemos. Ajá, eso está en Pauillac. Sí, exactamente. Y tenemos Château de Pez, que sería todo lo que es Saint-Estèphe, Rive Gauche, para ubicarlas un poquito. Y lo importante aquí es la mezcla de Bordeaux. La mezcla y las uvas que pues son originarias de ahí de Bordeaux, que son conocidas como el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, pero también encontramos como Petit Verdot en la mezcla bordalesa y otras, una o dos otras uvas que no están tan conocidas. Correcto. Y en Rive Droite, en el lado derecho, droit quiere decir derecho en francés, ¿cuál es la característica de las uvas y 2 o 3 de las bodegas emblemáticas? 2 o 3 de las bodegas emblemáticas, Rive Droite tenemos Lafite, que les decía, tenemos también Latour, y la particularidad de las uvas, bueno, vamos a tener más Cabernet Franc del lado de la Rive Droite y más Cabernet Sauvignon del lado de la Rive Gauche. ¿En qué cambia una uva de la otra?
Son uvas muy parecidas al final, ¿no? Son uvas tintas, las dos uvas, es importante diferenciar uva tinta de uva blanca. Al final en Bordeaux principalmente son uvas tintas, perdón. Y el Cabernet Sauvignon va a tener ese lado un poquito más especiado. Y el Cabernet Franc como va a dar como este aspecto un poco más redondo al vino, más suave, y le va... Por lo general tenemos mayoría de Cabernet Sauvignon y Merlot en las mezclas, por lo general. Pero aunque encontremos porcentajes altos de Merlot como un poco de Cabernet Franc, por ejemplo. Correcto. Ahora, tenemos Borgoña, que es la otra gran región. Sí. Ahí además hay más de 400 tipos de suelo, sí. Una producción muy limitada, muy chiquitas las parcelas, viejas en la mayor cantidad de las vides. ¿Qué más nos encontramos en el terreno y en la calidad de sus vinos? Bueno, Borgoña para mí es una de mis regiones favoritas. ¿Por qué? Porque encontramos en parcelas muy pequeñas terruños muy diferentes. Vamos a tener... Borgoña da un poco de miedo a la gente, ¿no? Porque en las etiquetas a veces es un poquito complicado leer, ¿no? Entender cómo se clasifica, porque aquí no vamos a tener uva, nunca vamos a tener la uva en la botella. Es importante saber que buenos vinos blancos y buenos tintos se encuentran en Borgoña, y que los blancos siempre son Chardonnay, los tintos siempre son Pinot Noir, al excepto de Beaujolais, que ahí encontramos la uva Gamay. Pero aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en la etiqueta la dirección del vino, el terruño. Eso es importante entender en Borgoña, que tenemos realmente la dirección del vino, y abajo de esta dirección, que es un pueblo por lo general, vamos a saber si es de apelación, vamos a saber si es un Premier Cru o un Grand Cru. En Borgoña vamos a encontrar vinos blancos que tienen un potencial de guarda muy largo. Ciertos Grand Cru, un Clos Vougeot, por ejemplo. Un Clos Vougeot, por ejemplo, va a ser un vino, es un vino excepcional que se puede guardar muchísimo tiempo en los tintos. Un Corton Charlemagne, para los blancos, son vinos increíbles de realmente pequeñas producciones. Eso fue Borgoña. Hay que imaginárselo en el siglo X o siglo XI, cuando los monjes empezaron a hacer su vino. Era realmente muy rústico y muy austero. Eso es Borgoña, es frío, no es agradable. Hacer vino ahí es bastante difícil, de hecho, y las producciones cada año no son las mismas en términos de números. Es decir, que cuando pega duro en Borgoña tenemos menos producción. Cuando hace frío en Borgoña, porque si hace frío. calor, siempre el vino va a dar mejor, va a dar lo mejor de sí en la producción. Para Borgoña, por lo general, así es, y para otras regiones el calor no es amigo, justamente, no es el amigo. ¿Cuáles son las subregiones de Borgoña? Borgoña, Borgoña tenemos muchísimas, es que funciona muy diferente de las demás regiones. Cada región de Francia funciona de forma muy diferente. Aquí tenemos la apelación Bourgogne, la sencilla, ¿no? Bourgogne, que podemos ver en la etiqueta Bourgogne. Luego vamos a tener apelaciones village. Las village, ¿qué van a hacer? Va a ser el nombre de un pueblo. Y aquí vamos a tener el nombre de un pueblo. Esa es otra subdivisión. Luego, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Vamos a llegar a Premier Cru, otra subdivisión. Entonces aparece el nombre del village y abajo aparece Premier Cru. Y luego Grand Cru va a aparecer también el nombre del pueblo, pero solamente del punto exacto. Ya no es el mismo nombre del village. Son realmente formas diferentes en cada región de Francia de proceder. Por ejemplo, tú que ya vives en México y que conoces perfectamente la ciudad, ¿cómo sería esa clasificación de un Grand Cru en el pueblo de dónde, en la colonia qué y en qué distrito? Por ejemplo, en México, digamos, tenemos el vino elaborado en la colonia de Polanco. Vamos a tener la etiqueta Polanco, que sería el nombre del village. Si solamente tenemos el nombre Polanco, significa que viene de ahí, de Polanco, de la parcela que está alrededor del pueblo. Si tenemos debajo de Polanco lo que está escrito es Premier Cru, primer cru, significa que dentro de Polanco
pues elegimos una parcela aún mejor que es Premier Cru, porque eso corresponde a la clasificación Que sería de vinos. Polanquito, a lo mejor, la zona de Polanquito. Exactamente. Ajá. Y luego, para un Grand Cru tendríamos Molière, la nombre de la calle, ¿okay? Donde se hizo, ok. Exactamente. Para el Grand Cru nada más eso, ya no aparece el village. Borgoña es la dirección. Qué complicados, al Pero al final no, porque ahí sabemos dónde encontrar el vino, es la dirección. Oye, bueno, y en Alsacia, por ejemplo, al norte de Francia, que es donde empezamos a hablar, y quiero decirle que Alsacia es de las regiones más bonitas que yo conozco del mundo, y esa ciudad cruzando por el río y donde está el castillo. Es más, en Alsacia está, si mal no recuerdo, el edificio de la Comunidad Económica Europea, y ahí es donde se reúnen los embajadores cada semana de la comunidad, ¿no? Sí, exactamente. Alsacia es una región es muy pegado a Alemania, tiene muchísima historia esta región, y es una de las regiones sí más bonitas, aunque cada región tiene lo suyo, ¿no? En Francia, pero en periodo de invierno es increíble ir a Alsacia, los techos estrechos de las casas, sí. Es muy bonito y oscuro, y tiene también para los viñedos es realmente increíble, porque todos los viñedos están en escaleras, ¿cómo diría? En terracillas. En terracillas, exactamente. Entonces eso vuelve muy complicado pues la vendimia, ¿no? Estudiando las regiones que Aurélie nos explica, ahora nos vamos a la Loire, que creo, o por lo menos, no, sí es cierto, los vinos de la Loire no me gustan mucho, me gustan los castillos, pero los vinos de la Loire no. ¿Y por qué no? Pues no son tan sabrosos como los de Bordeaux o los de Borgoña. Es un estilo muy diferente los vinos de la Loire, pero tienen lo suyo, porque el emblema de la Loire es bueno, para mí, por lo menos, es el Sauvignon Blanc. A alguien que le guste realmente un buen Sauvignon Blanc, ¿no? Con, por ejemplo, productos del mar, mariscos, ostras, esas cosas, el Sauvignon Blanc de la Loire es uno de los mejores que existe. Es realmente la cuna del Sauvignon Blanc aparte de esta región. Entonces, bueno, sí son vinos con particularidades un poquito, bueno, por el terruño también, un poco arenoso, que pueden tender a tener cierta mineralidad, pero muy leve, no salinidad, ¿no? Mineralidad, pero que son bien frescos. Y los tintos son por lo general bastante ligeros, tal vez le gusten más vinos más potentes. Más poderosos, sí. Exacto. Tú no eres de por allá, ¿verdad? No, yo soy cerca de ahí, por donde está Cognac, La Rochelle. Claro. Ahí. Bueno, con razón te dolió un poco que yo dijera que no me gustan esos vinos. Estoy cerca de Bordeaux también. Bueno, ok. Luego tenemos el Valle del Ródano. Sí. ¿Ese es bueno? Bueno, en mi opinión es uno de los mejores, y uno que le puede más gustar a la gente aquí en México, sobre todo para los tintos. Valle del Ródano es una región que tiene, bueno, una mezcla de uvas muy interesantes. Tenemos Syrah, Grenache, Garnacha, Carignan, Mourvèdre, en lo que son los tintos, y vamos a tener, porque estamos más al sur de Francia y las temperaturas ya empiezan a elevarse, vamos a tener unos vinos un poquito más potentes, con bastante frutalidad. El grado de alcohol normalmente sube un poquito también, y tenemos vinos muy agradables, muy redondos, muy fáciles de tomar. De ahí es Châteauneuf-du-Pape, que es bastante conocido. Del Castillo del Papa. Exactamente, Châteauneuf-du-Pape, que es una denominación increíble. Y bueno, la denominación Gigondas también, que no es tan conocida, pero que es una... O sea, son denominaciones dentro de las regiones. Sí, tenemos varias denominaciones. Tenemos Côte-du-Rhône. Côte-du-Rhône es la más famosa. Tenemos Châteauneuf-du-Pape, Gigondas también, son las más reconocidas. Y son regiones donde también se hacen excelentes blancos, sobre todo para Châteauneuf-du-Pape, que es un vino blanco que se puede guardar años y que es una mezcla de 13 uvas. Este Famille Perrin que nos trajiste, sí. Es un Gigondas. ¿Qué características tiene de uva y de sabores y de tierra? Aquí tenemos aquí un vino entonces de la Famille Perrin de Gigondas. Gigondas, este viñedo es de solamente 3 hectáreas, entonces ahí vamos realmente a un viñedo muy pequeño,
Y es un 100% Grenache. ¿Cómo sabes, oye? Sabes mucho. Y luego este San Estef, de Chateau de Paix. Chateau de Paix, Saint-Estèphe. Este Chateau de Paix es uno de los chateaux más antiguos que existe en Saint-Estèphe. De hecho, antes, hace muchísimos años, pertenecía al Chateau Aubryon. Los de Otro de los grandes vinos de Francia. Exactamente, pertenecía a Chateau Aubryon, pero fue comprado después por otra familia y desde 1992 pertenece a la familia del grupo Louis Roederer de Champagne. Para mí es un vino, bueno, si le gusta Bordeaux es la representación excelente para Bordeaux. Este es un 2010, entonces bueno, para tomarlo podemos esperar un poquito, pero está excelente. 2010 muy buena añada. Y este festival de vinos de Francia que tiene la europea, ¿de cuándo a cuándo? Bueno, lo hicimos en julio por ser el mes del festejo de la toma de la Bastilla. Del 14 de julio. Exactamente, del 14 de julio. Y empezó el 1 de julio y va a terminar al final de este mes de julio. ¿Cómo? ¿Ya va a acabar? Ya, casi. ¿Por qué tardaste tanto en venir? Sí, ¿verdad? Teníamos que hacerlo hoy. Antes de que Desde fuera. junio. Oye, ¿y qué vinos son los que, o qué regiones son las que están representando en este Festival de la Europea? En el festival tenemos una gran parte de las regiones de Francia. Vamos a tener Alsacia, tenemos Borgoña, tenemos Côte du Rhône, Valle de la Loire, Valle del Ródano, tenemos Provenza con Domenot, por ejemplo, el rosado del cual les hablé, tenemos Bordeaux, tenemos Roussillon, también, no les hablé de esta región, pero interesante también. Y tenemos la Loire. La Loire ya lo habías dicho. Exacto. ¿Son caros los vinos de Francia que están presentando en la europea? No son caros. Y especialmente aparte tienen unos buenos descuentos este mes de julio que no pueden perder. Que ya se acaba. Que ya se acaba, pero no, por lo general existe una variedad en Francia. Lo que la gente tiene que percibir, ¿no? Es que no porque sea francés va a ser caro el vino. En Francia existen precios de bajo a alto, existe toda una variedad de precios, entonces pueden encontrar de todo ahí para todo tipo de bolsillo, digamos. ¿Cómo te podemos consultar o localizar, Aurélie? Bueno, tengo un correo o también Twitter, no sé cómo. ¿Los dos? Los dos, bueno, el correo es Aurélie, mi nombre, Aurelie, @interamericana.mx, y el Twitter, que no tiene nada que ver con el vino, el nombre, pero es Medusaña. Sí. ¿Y por qué pusiste pues ese nombre? Suena mala eso, sí, suena mala, ¿verdad? ¿Eres la mala? medusa, no, para nada. Las medusas te envuelven, te Exactamente. pican, te queman y te deshacen. No, no es cierto, eso es fama. Pero ¿Cuántos brazos tienes? 2 hoy. Muy bien, Aurélie. Festival de Vinos de Francia en la europea. Estos vinos que me trajo hoy Aurélie es Chateau de Paix de Saint-Estèphe, y este es un 2006, no un 2010. Bueno, es un muy buena. Perfecto, entonces mejor todavía, sí, ¿verdad? Esta cosecha. Porque tenemos también las dos, 2006 y 2010. ¿Nos lo vamos a tomar? Pues si quieres, adelante. Pues yo diría, la ¿no? abrimos. No, que la abrimos hoy otro día. Y Famille Perron, Gigondas, apelación Gigondas Contrôlée. Y este es un 2010. ¿Cómo de qué rango de precios son estos? Estos oscilan entre 570 y 890, pero este mes justamente tienen un descuento. Y estos son también de los que distribuyen ustedes en Interamericana. Sí, exactamente. Tenemos que probar mucho la champaña de Louis Roederer. Por favor, ojalá. Mucho, ¿verdad? Sí, esa es nuestra siguiente cita, ¿te parece? Perfecto, excelente. Ya estamos. Gracias. Voy a Noticias e Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre en 88.9.